Well, so good evening, Rainisa, good evening. How are you? Teacher, how are you doing? I'm I'm fine, thank God, and you. I just answered. And I will say, Repeat, teacher, no escuché. I said I just answered. O sea que acabo de responder. I asked you, pregunté, how are you? Me respondió, I'm fine, thank you. And you. Entonces, ya yo había respondido. Well, then, how are you doing? I said, I am doing well. And you? O sea, cuando me preguntaste, how are you doing? Yo respondí, I'm doing well. And you? Entonces respondiste, I'm fine, thank you. And you? Entonces estamos en un ciclo, en un bucle infinito, porque ya te acababa de responder la misma pregunta. Ya entonces sería alguna expresión como, that's nice, I'm fine, thanks. Y quizás hacer alguna otra pregunta. Well, then, and Scarla, how do you do? Good evening, Scarla. How do you do? Sorry, teacher. How do you do? Right, a good teacher. Good. Nice. Happy to hear that. So, Anabel, that was the question I asked you. How do you do? How do you do is, how are you? En inglés hay muchas formas, así como las puede haber en español, de preguntar o de saludar, de preguntar un cómo estás, qué tal, o un simple saludo como hola. Entonces, la pregunta que ya ustedes conocen, how are you doing, significa lo mismo. How do you do es también lo mismo que how are you. How do you do es otra forma de preguntar cómo estás. De hecho, tanto el how are you como el how do you do también en cierto nivel se consideran simples saludos y que en realidad quizás no se espere que la persona realmente responda cómo está, sino que hay una respuesta como fine, para decir como bien, pero es parte ya de la formalidad, aunque la persona quizás no esté bien. Ahora, si la persona quiere resaltar y decir que no está bien, I'm not very well, I'm not so good, puede hacerlo también. Incluso, how do you do es lo mismo que how are you doing o how are you. Hay quienes lo responden con un mismo how do you do. Hey, how do you do? How do you do? Es como decir, como en español, ¿qué lo que? ¿Qué lo que? Muchas veces la gente es como un how do you do? ¿Se puede responder de la misma manera? Yes, that's right. Alguien le pregunta, alguien la saluda y dice, hey, how do you do? Usted le puede responder, how do you do? Igual, sin necesariamente tener que decir fine, que así no lo quiere. Y una pregunta o una forma de saludar que también usan a veces los jamaiquinos, algunas personas, algunos campesinos americanos, es howdy. Howdy es otra forma de decir how do you do, how are you. Howdy lo podrán ver también quizás en películas norteñas, western movies, y en algunas ocasiones también quizás la puede usar cualquier persona normal, pero no es tan común. Sin embargo, en esos escenarios sí. Howdy. Así que no se confundan. Hay muchas formas de saludar y hay que irlas identificando poco a poco. How are you? How are you doing? How do you do? Howdy. What's up? Incluso el WhatsApp es una forma de saludar, aunque es informal, pero también. And
Well, any questions, by the way? ¿Alguna pregunta? No? So, Katis, how do you do? How do you do, teacher? Good. Oh, where's Scott? Where is Annabelle? Annabelle got kicked out. Let's start with the questions that we were talking and practicing about. Questions in simple present, simple past, present progressive. I have here Kathy's questions. She shared them today. Let's admit her. Give me just a minute. A question. Can you hear me well? Una pregunta, le pregunto si me escuchan bien. ¿Se escuchan algún sonido como de viento? Sí, teacher, se escucha así como tronando, así como Sí. relampagueando. Ya. Ok. Lo que sucede es que tuve que encender un abanico a la computadora porque se me estaba calentando mucho. Porque tengo ya pues rato trabajando en ella y eso podría causarme algún daño en el equipo. Tuve que, Usted tiene que tener un aire acondicionado ahí para que se mantenga yes, estable. yeah, that's right. Queremos ahí que Dios nos meta la mano y nos ayude con eso. A ver si logramos poner un aire. But, como dice la misma Biblia, todo tiene su tiempo. Hay que tenerle paciencia. We're working for that. So I have here Kathy's questions. I'm gonna share my screen so we can read them and share. See? Teacher, praise the Lord. Oh yeah, thank you. The Lord's Prayer, you're right. Let's do it. So please, Annabelle, make the Lord's Prayer tonight before we start with the discussion. Annabelle, you pray tonight, please. Yes, teacher. I wrote your WhatsApp, teacher. You wrote me. Or what's Yeah, that? yesterday. Oh, really? I'm sorry I didn't see it. I'll answer you. Do you need Yes. now? What? Do you need an answer right now? No, after. Okay, I will answer you after the class. Thank you. Okay. So pray, please, for the class. Okay. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as forgive too who against us. Lead us into temptation, for deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Amen. Estamos mejorando, teacher. Yes, very much. And that's good to know. Now let's share the screen so we can talk about Kathy's questions. Can you see my screen very well? ¿Pueden ver bien? Yes. More or less, teacher. Yes, But, teacher. It's a little blur, I know. It's a little blur. Blur significa
borroso, blur. It's a little blur. Let me write the word in the chat just in case. Es una palabra que se usa bastante cuando se trata de lectura y de videos. Let me write that word in the chat. Blur. I'm writing it. Blur. That word means borroso, empañado. It's a little blur. Question 1 here. The first question that she wrote is, what's your boyfriend's like? What's your boyfriend like? That's a good one. What's your boyfriend like? And I will, or let's ask Rainisa. Rainisa, what does that question mean? What's the meaning of what does your boyfriend like? What's your boyfriend like? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu novio? ¿Cómo le gusta tu novio? Algo así. Good. It's como es. That's correct. No es como le gusta ni nada. ¿Cómo es? What's your boyfriend like? ¿Cómo es tu novio? Number 2 is, what do your children do? And Annabelle, what's the meaning of that question? What do your children do? ¿Qué hacen tus hijos? Perfect. ¿Qué hacen tus hijos? That's correct. And the sentence is correct. Number 3, Kathy, has a little mistake. Number 3 says, what are the students? ¿Dónde están los estudiantes? Excuse me? ¿Dónde están los estudiantes? Oh yeah, that's the problem. Ahí está el problema. Porque en realidad la pregunta que usted hizo fue what. Es decir, what are the students? Está diciendo qué. Ok, teacher, entonces yo debí poner where are. Exactly. Where are. Ok, where are the students? Where are the students? Y ahí sí estaría correcto. Porque al decir what are the students, la pregunta se siente como extraña o incompleta. No es que la pregunta esté mal escrita, sino que se siente extraña. ¿Qué son los estudiantes? What are the students? Entonces, es una pregunta que no está del todo correcta, pero hablando de contexto, como que la pregunta está rara. ¿Ok? What are the students? O sea, ¿qué son los estudiantes? Aunque es una pregunta que podría aplicar en algún contexto, se siente extraño. Where are the students? Better one. Number 4, what did you eat this morning? That's a good one. Scarlett, what's the meaning of that question? Number 4, what did you eat this morning? Number 4. Teacher, what do you, que no entiendo bien lo que dice. It says, what did you eat this morning? ¿Qué come en la mañana? So, más o menos. Piénsela de nuevo. Piénsela de nuevo. Es what did you eat this morning? ¿Cómo qué hace de desayunar en la mañana? ¿Qué hace para comer? You're around. Hay algo que no estás tomando en cuenta. Vamos a tomarlo en cuenta. Por eso quizás no llegas al significado correcto de la pregunta. But let's say, Annabelle, tell me what's the meaning of that question? What did you eat this morning? ¿Qué desayunaste esta mañana? Yeah, good. Rainisa, any other idea? ¿O qué has comido esta mañana? Yeah, that's good. ¿Qué comiste esta mañana?
se puede entender que desayunaste, obviamente, porque en la mañana no se desayuna. Sin embargo, aquí estamos hablando de comer como tal. What did you eat this morning? So, Carla, aclaramos que cuando usamos esta palabra did como auxiliar, estamos haciendo una pregunta en pasado. Simplemente con ver el did ahí, ya de inmediato asuma, es en pasado la pregunta. What did, where did, how did, whatever. Si ya dijo did, la pregunta se hace referencia al pasado, inmediatamente. That easy. Claro, con el verbo to be ya conocemos que es diferente la cosa. So, what did you eat this morning? Good one. Number, well, second part with when. Now, esa fue una pregunta con what. Now we start with when. Number one says, when you were born. When you were born. So, Kathy, what's the meaning of that question? When you were born? ¿Cuándo naciste? Good. Hay una pequeña observación aquí, y es que recuerde que con el verbo to be ocurre algo al momento de hacer la pregunta, la forma interrogativa. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que hay que hacer con el verbo to be al momento de ponerlo? Ok, se tenía que poner when were you born? Exactly. That's the one. And supongo que Anabel iba por esa misma línea. So it's when were you born? When were you born? So aquí, entre you y were, debe haber un cambio, un swap. When were you born? And that's the question. Like in number 2, when was he born? When was he born? So, Carla, ¿qué significa la pregunta número 2? What's the meaning of the question number 2? When was he born? Carla, can you tell? Yes, sí. When was he born? Yes. Sería, ¿cuándo naciste? Well, when was he born? Remember, he. ¿Cuál es su fecha? ¿Cuál es? When was he born? Exactly. ¿Cuál es su fecha? No. Do you remember, Carla, the number 1? When were you born? What's the meaning of the number 1? Lo dijo Carla. Sorry, teacher. The number 1. What's the meaning of the number 1? When were you born? ¿Cuándo nació? Ya, pero ¿quién? ¿Cuándo nació quién? When you were. Ahí solamente dice cuando nació, teacher. ¿Cuándo nació quién? When you were. ¿Cuándo tú naciste? Exactly. Now, what's the meaning of the number 2? When was he born? ¿Cuándo nació? ¿Quién? Who? Ay, teacher, yo no entiendo esa pregunta. Oh, excuse me. No es que no entiende. ¿Cuándo nació él? ¿Cuándo nació él? When was he born? ¿Cuándo nació él? Exacto. So, te entendió la pregunta, simplemente que no estaba siendo clara. Y aunque la entendía, yo quería estar claro de que usted estaba claro. So, Okay, ¿quién? teacher. Él. When was he born? ¿Cuándo nació él? Yes. And number 3, when did he die? That's a good question. Let's see if Rainisa knows. Rainisa, what's the meaning of this one? When did he die? ¿Cuándo murió? That's good. Yes.
pero no me haga la pregunta como si fuera una pregunta a mí, en el sentido de que como que no, a veces uno da una respuesta como si estuviera preguntando a ver si eso. No, 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 no. Yo le recomiendo que usted lo diga como que usted sabe, aunque se equivoque. Si se equivoca y yo le corrijo, pues entonces corrige lo que creyó saber y continúa sabiendo. Pero si usted muestra inseguridad en lo que dice, yo fácilmente le pongo más inseguro todavía de lo que estaba. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a confirmar ni a negar. Y muchas veces lo que hace el estudiante es que cuando duda de lo que sabe y el profesor no le confirma, entonces daña todo. Aunque esté en lo correcto, daña todo y se va por otra cosa por no estar seguro. Muestre seguridad en lo que usted sabe. But there's a problem. Hay un problema en esta pregunta. A ver, ¿quién puede identificar cuál es el error en esta pregunta? When did he die? ¿Cuál es el error? What's the mistake? Annabelle, tell me, what's the mistake in this question? What's the mistake in number 3? Hey, Annabelle, I can hear you. What's the mistake? Question number 3. And you. You. What's the mistake? Because there's no you here. Aquí no hay you. Ah, okay. Era What's the la mistake? 4, teacher, sorry. Number 3. Number 3. Is yo la veo bien. Yeah, but there is a mistake. By the way, that's the word, mistake. This word, mistake, significa error. Mistake. What's the mistake in number 3? When did he die? Katy, usted también puede participar si lo identifica. What's the mistake in number 3? When did he die? El D, teacher. No. Ya estamos adivinando. No. Estamos adivinando. ¿Cómo Sí, puede estamos ser? adivinando. El did no va a ser el error porque el did pone la pregunta en pasado. Eso está correcto. Katy, do you know what the mistake is? Teacher, ahora observando, el debe estar pasado también. Entonces el die no debía estar en pasado. Exactly, that's correct. Esa es la realidad. El verbo debe estar en su forma base, no en pasado. So that's a mistake. When did he die? Y aquí les recuerdo entonces esta parte. En pasado, usted no puede, en una pregunta, cabe resaltar, usted no puede poner el verbo en su forma pasada porque ya se está utilizando el verbo, el auxiliar did. When did he die? What did you eat? For example, here, what did you do? Ustedes ven, eat y do están en su forma original, no en pasado, porque el did es el auxiliar para formar las preguntas en pasado. Ahora, hay una excepción y es con, cabe resaltar, hay una excepción y esa excepción es con la palabra who. Con who hay una excepción. With who. Que si who es también el sujeto, entonces el verbo iría en pasado directamente sin did. For example, if I want to say, if I want to ask, ¿quién se comió mi sándwich? Yo diría inmediato, who ate? Who ate my sandwich? Who ate my sandwich? Y utilizo el verbo directamente en pasado.
Eso ocurre con the question word who. ¿Ok? Who ate my sandwich? Y aquí no tengo que utilizar el did para esa pregunta. Ojo con eso. Cuando usamos who en la pregunta, en preguntas como ¿quién se come mi sándwich? ¿Quién dijo aquello? ¿Quién llegó? ¿Quién fue? Entonces se utilizaría el verbo pasado directamente. Solo con who. De ese modo, si yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿quién fue a la reunión? How do you ask that in English? Una pregunta abierta. How do you say in English? ¿Quién fue a la reunión? How do you say in English? ¿Quién fue a la reunión? It's an open question. Tainisa, Katy, Carla, Annabelle. How do you say in English? ¿Quién fue a la reunión? Me. Tell me, Rainisa, raise the hand. Then Annabelle, teacher. Yeah, but Rainisa raise the hand too. Okay. Rainisa, then you, Annabelle. How do you ask in English, Rainisa? ¿Quién fue a la reunión? Well, meeting. Repeat that, Rainisa, please. Went to the meeting. Okay, good. Very well. But remember, Rainisa, he estado diciendo la palabra desde hace rato, es who. 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 Es Yeah. who. Okay? Who. Don't forget that. Repeat the question again, Rainisa, please. Ranisa. Went to the meeting. Repeat it again, please. Who went to the meeting? That's perfect. Who went to the meeting? Who went to the meeting? Who went to the meeting? That's perfect. ¿Quién fue a la reunión? Who went to the meeting? Y ponemos el verbo directamente en pasado. Now, on the other way, how do you ask quién no fue a la reunión? Open question. How do you ask in English quién no fue a la reunión? Open question. Raise the hand, please. Or Annabelle, can you try? Ya que Annabelle tenía un chance. Me, teacher. Yes, Rainy, sorry, Annabelle. How do you say quién no fue a la reunión? Same question. Okay. Negative. Who didn't to go the meeting? Repeat that again. Creo que es así, teacher. Who didn't go to the meeting? That's perfect. Who didn't go to the meeting? That's correct. Who didn't? Sorry, the apostrophe. Who didn't go to the meeting? Perfect. Yeah. No fue a la reunión porque se usa didn't para negar en pasado usando el verbo en su forma natural. Who didn't go to the meeting? That's great. Then, Scarlett, do you understand? I'm asking this just in case. Scarlett, do you understand? Yes, teacher. What is the question? Oh, if you understand this little review I'm making. Si entiende esta parte que estoy pues repasando técnicamente. Yes, teacher, yes. Good. If you have any questions, you let me know. Si alguno tiene alguna pregunta, me deja saber de inmediato, por favor, porque estamos aprovechando esto para hacer, además de ello, como un tipo de repaso y, como ustedes pueden ver, siempre hay algún detallito que vamos ampliando, de manera que su conocimiento vaya pues mejorando. No es simplemente un repaso como tan cerrado, sino un repaso más abierto donde vamos Teacher,
haciendo. I have a question antes de terminar. Y es porque en number 3, when did he die? Yes. ¿Por qué no se pone en pasado? Porque Good. So I repeat again. Let's give Katis the chance to explain. Vamos a ver si Katis lo puede explicar. Vamos a darle la oportunidad. Katis, can you please explain that? Answer that question to Scarla, and I help you. Scarla asked, pregunta a Scarla, ¿por qué en la número 3, die, el verbo morir, no va en pasado? Bueno, yo entiendo que cuando hacemos una pregunta, o sea, question, excepto lo de who, debemos poner primeramente, si estamos hablando en presente, podemos entonces ponerle a la tercera persona dos, o si en pasado di, para poder hacer la pregunta, hacer la pregunta. O sea, no se veía bien, no se ve bien como when died he. No se ve bien. ¿Por qué pone en pasado? Dígame. ¿Y el verbo por qué no se pone en pasado? El verbo no se pone en pasado porque cuando hacemos pregunta con eso en pasado, el verbo se mantiene en su forma natural. Good. No podemos entonces agregarle otra cosa, se mantiene igual, no cambia. Excellent. Very good. So, en resumen, Scarla, en inglés, cualquier verbo, las excepciones las vamos trabajando siempre poco a poco porque siempre hay algunas excepciones. Pero regla general, en inglés, para la forma interrogativa, o sea, para las preguntas, el verbo principal no cambia. El verbo principal no va a cambiar, sino que se va a utilizar un verbo auxiliar. Y entonces, ese auxiliar indica o ayuda a identificar el tiempo. No sirve para cada tiempo verbal. Claro, hablando de presente y pasado, pues vamos a ver más adelante algunas situaciones distintas. Sin embargo, tanto en presente como en pasado, en la forma interrogativa, el verbo no cambia. Lo que se utiliza un auxiliar que sería el que determina ese tiempo. Por ejemplo, en el presente simple, ya decía, se utiliza do o does para preguntar. Por ejemplo, what do you do? Where does your mother live? Si observa, al decir what do you do o where does your mother live? What does she do? El verbo do, que es el verbo principal, no cambia. Lo que se utiliza es el auxiliar do or does. Cabe resaltar que do también es un verbo, además de un auxiliar. So, a preguntar, what do you do? Or what does your mother do? El último do es el verbo como tal y el primer do es el auxiliar. What do? What do you do? For example, if I want to ask, ¿ella habla inglés? Does she speak English? Does she speak English? Y does sería ese auxiliar. En el pasado, esa palabra es did. Y se utiliza con cualquier persona. Y el verbo principal de la oración no cambia. Por eso aquí, number 4 and 5, tenemos what did you eat in the morning, this morning? What did you eat? Eat es el verbo de mi pregunta, ¿qué comiste? Did es el auxiliar que se utiliza para el pasado. Entonces yo no puedo poner el verbo eat en pasado por regla ya de habla del idioma. What did you eat? What did you do? Do aquí es el verbo. Did es el auxiliar. ¿Qué significa did aquí? No significa nada en realidad. En esta función no tiene ningún significado. What did you eat? ¿Qué comiste?
esta mañana. ¿Y qué significado tiene did? Ninguno. Simplemente es un auxiliar que se utiliza para preguntar en pasado. So, that's what happened. Y por esa razón, die aquí no se pone en pasado, porque es una pregunta. Y de ahí fue donde mencioné el tema de que solo hay una excepción a esa regla y es con who. Que con who sí yo podría el it o el verbo en pasado. Y así yo podría decir who went to the meeting y ponerlo directamente en pasado. Pero eso es porque es who. Ahora, si la pregunta es, por ejemplo, ¿cuándo? Or, let's say, ¿a qué hora fuiste a la reunión? ¿Cuál sería la pregunta? ¿A qué hora fuiste a la reunión? Pregunta abierta, again, para todos. ¿A qué hora fuiste a la reunión? What is the question? How do you say that in English? ¿A qué hora fuiste a la reunión? How do you ask that? Anybody? An open question. ¿A qué hora fuiste a la reunión? Me. Annabelle, you try. Yeah. What time did you go to the meeting? Great, that's perfect. You're on fire today. Hoy Annabelle está candela. That's Yeah. correct. What time did you go to the meeting? And that's it. Let me cut this a little and make the question so you can see it. What time did you go to the meeting? I would say, what time did you go? What time did you go to the meeting? ¿A qué hora fuiste? What time did, el auxiliar del pasado, you, la persona, go, es el verbo. Este es el verbo, pero no se pone en pasado. What time did you go to the meeting? No pasa lo mismo con who. Who went to the meeting? Porque aquí es la excepción. Para todo lo demás, existe master part. El auxiliar did en la pregunta. So, Scarlett, ¿quedó claro esa parte? Yes, teacher. Gracias. Thank you. Good. So, le corresponde también, Scarlett, hacer esta tarea. Le corresponde hacer estas preguntas, please. Let's continue. Number 4 says, when did you have your last vacation? Good question. When did you have your last vacation? What's the meaning of that question? Let's ask this to yourself. Kathy, Annabelle, raise the hand. No, teacher, another. Okay. So number 4, Kathy, what's the meaning of that? When did you have your last vacation? Ok. ¿Cuándo tuviste tus últimas vacaciones? Perfect. When did you have your last vacation? Recuerden que la palabra last se refiere a lo último en una secuencia de tiempo. Last, la pasada, la última. When did you have your last vacation? ¿Cuándo tuviste tus últimas vacaciones? Excelente. Very good question. Number 5, when did they return? That's for Scarlett. Scarlett, number 5. When did they return? What's the meaning of that question? Scarlett, what's the meaning of it? Hello. Sorry, teacher. Micrófono. When did they return? Esa es. ¿Dónde hizo? Ay, sorry, teacher. The When did return. they return?
You're thinking that too much. Let's give the chance. ¿Dónde hizo el retorno? No, no. ¿Dónde regresó? So, when is not donde. Ahí está el problema. When is not donde. When is cuando. When did they return? Cuando ellos regresaron. They, when did they return? Cuando ellos regresaron. Then with why we have here. Why are Pete and Alexandra arguing? Why are Pete and Alexandra arguing? What's the meaning of that question, Rainisa? Why are Pete and Alexandra arguing? ¿Por qué están discutiendo Alexandra y Peter? Perfect. Yes. Remember, Rainisa, no me responda la pregunta como que me la está preguntando. So the question is, ¿por qué están Alexandra y Pete discutiendo? That's correct. Why are Pete and Alexandra arguing? Argue, discutir. That's correct. Present progressive, the verb be and ing of another verb. Number 2, why is the doctor resting? Annabelle, why is the doctor resting? ¿Por qué el doctor? No sé el otro, teacher. Resting. Why is the doctor resting? Katis, help her. Porque el doctor está descansando. Yes. Remember, Annabelle, rest. Descansar. Resting. Okay. Descansando. That's correct. Now, what is another word that is that means why? How do you say why in a different word? Do you remember? ¿Recuerdan cómo se diría? Repeat, teacher. How do you say why in other word in English? In other word, in another form. De otra forma. How do you say why in other word? Why? Another word for why. Hay una palabra también, o más bien una frase que significa why en inglés también. Do you remember that one? Because. No, because. No, because para responder. Exactly. Which is that one? Ya lo hemos mencionado varias veces, reiteradas veces. How come, teacher? That's one. Yes, that's the one. How come? Ah, Remember that. okay. Recuerden eso. Recuerden, eso no se lo enseña en una escuela de inglés cualquiera. How come? So, yo podría cambiar esta pregunta y decir, how come is the doctor resting? Why are Pete and Alexandra arguing? How come are Alexandra and Pete arguing? That's correct. Let's continue so I can finish this quickly. Number 1 with where, number 3 says, sorry. Why is your sister still studying? That's a good one. ¿Por qué está su hermana estudiando todavía? That's good. Still, esta palabra still significa todavía. Still. Why is your sister still studying? That's correct one. That's a correct question. Number 1 with where. Where were you yesterday? Where were you yesterday? Ranisa, what's the meaning of that question? Where were you yesterday? ¿Estabas ayer? That's correct. Where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? Scarla, number 2. Where were you born? What's the meaning of that one? Yes, teacher. What's the meaning of this question? Where were you born? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estabas? Where were you ¿Dónde? born? ¿Dónde nació? Where were you born? ¿Dónde tú naciste? Correct. That's good. ¿Dónde naciste? ¿No? Qué bueno que despertó un gancho a ver si
si estaba, era copiando por ahí. La misma de ahorita. Where were you born? Y aquí sí la hizo bien, Katis. Where were you born? Where do you live? ¿Dónde vives? Todo el mundo conoce esa pregunta. And where did she live? ¿Dónde vivía ella? Who was she? ¿Quién era ella? And number 2, with who? Who wants to go to the beach? Bien, aquí se da el mismo caso que mencionábamos ahorita. Recuerden que en presente simple, también, así como en pasado, se utiliza el auxiliar. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿dónde vive ella? Yo diría, where does she live? Ahora bien, con who, entonces no se utiliza el auxiliar, sino que se utiliza el verbo directamente. Por ejemplo, esta. Who wants to go to the beach? Aquí vemos que está wants en su forma en tercera persona. Bien hecho, Katis. Y no hay que utilizar el auxiliar do. No hay que decir, who does want to go to the beach? No hay que utilizarlo de esa forma. Aunque cabe resaltar que sí es posible. Who wants coffee? ¿Quién quiere café? Se puede preguntar, who does want coffee? Sin embargo, no es para nada común. Eso, de hecho, prácticamente no se usa, aunque se puede escribir de esa forma. Who wants coffee? El verbo en la tercera persona por tratarse de la pregunta con who. As the only point. And to finish, we have some question with how. How do you go to work? Good one. Which is Mary's sandwich? How many oranges are there? How many people are there in your... The question is not complete. Esta no está completa. House. In your house. How many milk is there in the... I don't know what is we go there. Fridge. Fridge. Refrigerator. Okay. Las preguntas están cortadas en la imagen. How much rice is there? What's that? Is there pantry? Yeah. Pantry depends, I think. What do you mean by pantry? I don't know that word. What's the meaning of pantry? Despensa. Oh, okay. That's the, let me see what's the word for that in English. I just forgot the word. There's another word to say that, not pantry. Pantry is not that common. Hay otra palabra para eso que ahora mismo no me llega, but that's good. All these questions are correct. Todas estas preguntas están correctas. How do you go to work? Which is Mary's sandwich? How many oranges are there? Todas esas preguntas están correctamente elaboradas. Congratulations, Katis. Very good. Very good job. Thank you. Before we finish, antes de terminar, quisiera preguntarles. Yo les compartí un video que, pues, ese video introduce ya el tema siguiente luego de este repaso. Y no quería darle mucho, o sea, tenerlo como muy lejos, porque este tema es un tema también muy útil y creo que ya es tiempo de que podamos continuar avanzando. Hay algunos ejercicios que ya he ido colocando en la plataforma con relación a, ya trabajamos con el presente simple, presente progresivo, también vienen otros ejercicios con relación al pasado para ir practicando también. Y entrar de lleno en este nuevo tema. Les compartí el video. Primero les envié el video como tal, luego pues les compartí el enlace tanto en la plataforma como en el grupo de WhatsApp. ¿Quiénes de ustedes vieron ese video? Who watched the video? Katis, Anabel, Renisa, Carla. ¿Lo llegaron a ver? No, teacher, I didn't. Comencé a verlo, sí, Yes. pero no lo terminé. Teacher, yo lo vi, pero no lo entendí. Okay. Renisa, did you see it? No, No entendió nada. ¿O entendió algo?
porque entiendo yo que puedo haber entendido algo. Un poco. So that's the point. Yo no espero que lo entiendan al 100%, pero sí algo. Ahora, preguntar a Rainisa y a Scarla de ese poco que entendieron, que pueden decir de eso, con sus propias palabras. ¿De qué trató el video? Yes, Rainisa, tell me. Future plans, ¿no? ¿Verdad? El future plans es con el verbo to be, con going to más verbs. O sea, Yeah. con I am, verbo to be, I am, you are, she is, he is, they are. Y usted dio un ejemplo que es I am going to clean. I Ajá. am going to clean the house this weekend. This weekend, good. I'm going to clean the house ¿Qué this weekend. significa? Ajá. ¿Qué significa? Yo voy a limpiar la casa este fin de semana. Y el going to significa ir a. Ok. Bien. Entonces, en resumen, ese tipo de... El tema se refiere a qué tipo de situaciones. A ver si... Hello, Ranisa, I'm talking to you. Well, Repeat, teacher. ¿a qué tipo de situaciones entonces se refiere el video? En lo que se está explicando en el video se refiere a qué tipo de situaciones, para expresar qué tipo de idea. El verbo going to significa cuando uno va a hacer algo o va a ir a algún lugar. Nice. Good. Scarla, ¿qué pudo usted captar del video? Scarla, are you there? Hello. Yes, teacher. ¿Qué pudo usted captar del video? Teacher, yo le dije que yo lo vi, pero que no entendí mucho. Sí, pero por eso la pregunta, ¿qué pudo captar? No es que lo entendía, haya entendido todo, pero algo pudo quizás captar de ahí. Y pues de ahí viene la pregunta. Lo poco que haya entendido lo puede decir, no importa. Bueno, teacher. En el video de 9 minutos, el del que usted mandó por el WhatsApp, Ajá. usted estaba explicando acerca de cómo hacer las preguntas y todo eso. De cómo procesarla, hacerla. ¿Qué tipo de preguntas? La que estamos haciendo ahora, teacher. Well, not really. Ahí sí no. Realmente eso no se relaciona con lo que estamos viendo ahora directamente. Bueno, entonces, Anabel, Scarla, Katis y las demás también. Les recomiendo volverlo a ver, pero les resumo en 2 minutos de qué se trata. Se trata de cómo expresar ideas en futuro. Hablar sobre intenciones o planes en el futuro. Y para eso hay una estructura en inglés que es la que detallo, que es el verbo to be, cualquier forma de verbo to be, en presente, que ya todos lo conocen. Y entonces, going to, las palabras going to, que nunca deben quedarse, y un verbo cualquiera en su forma natural, su forma base. Con eso, usted expresa cualquier idea en futuro, haciendo referencia a sus planes o a intenciones, pensamientos, cosas a querer para el futuro. Decía
Renisa, que going to es como decir ir a, eso es correcto, pero eso no es que necesariamente signifique eso. Se puede, como usted lo traduzca, no es tan relevante, sino el tener claro de que es el futuro a lo que se está refiriendo. Por ejemplo, al decir, I'm going to clean my house this weekend, que es el ejemplo que yo había puesto, I'm going to clean my house this weekend, estoy diciendo que yo voy a limpiar, I am going to clean, yo voy a limpiar. Y esa expresión como tal, I'm going to clean, ya es futuro, sin tener que hablar del tiempo, del momento, de cuándo. Al decir que usted va a hacer, que ellos van a lo que sea, está haciendo una referencia directa a futuro. Y ese futuro tiene una connotación de ya sea de intención o de plan, como regularmente. Al decirle que voy a limpiar el fin de semana la casa, de inmediato pues le doy a entender de que eso es algo que ya yo estoy esperando para hacer. Es algo que ya yo he planificado hasta cierto sentido. No necesariamente que lo tenga escrito, sino que es algo que ya yo organicé para esa fecha. Entonces, cualquier cosa que usted tenga, un compromiso, lo que sea, también lo puede expresar de esa forma, usando el verbo to be, más going to, más la acción. De esa manera, usted quiere decir que va a estudiar. I'm going to study. What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? I'm going to study. I'm going to work. Voy a trabajar, voy a estudiar. Está hablando de el futuro directamente. Aunque se parezca al presente progresivo, porque está el verbo to be y el going con ing, no es lo mismo, porque en presente progresivo usted pone directamente la acción con ing. I'm working. I'm eating. I'm drinking. I'm sleeping. I'm studying. El presente progresivo, pero con el futuro sería I'm going to sleep. I'm going to work. I'm going to eat. I'm going to study. Y así con cualquier persona. Esa sería la forma de resumirles eso. Entonces, les recomiendo ver el video también. Tienen la idea, pero es bueno esa parte de que ejerciten su capacidad auditiva de entender. Deben trabajar en eso. Future plans, que es una palabra que yo menciono bastante, es planes futuros. Future plans. De hecho, yo lo escribí también, que es una forma que ayuda también a la comprensión. Usted lee, escucha, conecta y hace entonces esa interiorización de lo que se está explicando. Véanlo de nuevo, que vamos a trabajar más adelante también con eso. Y les coloqué algunos ejercicios en la plataforma para continuar practicando. Rainisa es una de las que más completa los ejercicios en la plataforma. Las demás, por favor, también complétenlo. Anabel también lo completaba, pero en los últimos como que se ha quedado un chin atrás. Anabel. Katis, ya entendemos la situación que ha tenido con su dispositivo, pero hay muchos ejercicios pendientes en la plataforma Katis. Trate de realizarlos. Carla, por igual. Completen los ejercicios porque eso les ayuda muchísimo también a recordar, a interiorizar, a poner en práctica lo que se está aprendiendo. So, God bless you very much, and I see you on Wednesday. Bye, teacher. Bye-bye. Amen. God bless you. Have a good night, teacher. Have a good night.